Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan. Los saluda en esta mañana su hermano en Cristo, Flavio Martínez Rodríguez. Como es de costumbre, estamos en nuestro hogar haciendo el repaso de la lección. En esta mañana la lección número 11, la Biblia y la profecía. Y el versículo de memoria lo encontramos en Daniel capítulo 8, versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado y es palabra de Dios. Como es de costumbre, ya hacemos esta transmisión para todas aquellas personas que a bien puedan escucharnos y puedan suscribirse a nuestro canal para que este canal pueda seguir anunciando la palabra de Dios. Antes de empezar, vamos a hacer una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu Espíritu Santo. Gracias, oh Señor, porque se está acabando un trimestre más. Y este trimestre, oh Señor, tú nos has acompañado a dirigir, Señor, este repaso de la lección con tu ayuda y en compañía del Espíritu Santo. Te pedimos que cada persona que nos escuche esté atenta, oh Señor, a este estudio y que pueda, oh Señor, ser iluminado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya les decía, vamos a hacer el repaso de la lección número 11, la Biblia y la profecía. Y el versículo bíblico lo encontramos en Daniel capítulo 8, versículo 14. Este repaso de la lección es muy particular porque vamos a estudiar un método del cual la iglesia adventista tiene su identidad y su misión en este versículo de esta mañana que es Daniel 8:14. En Juan 14:29 vamos a encontrar que Jesús dijo que estas cosas os he dicho para que cuando suceda creáis. Es decir, que el mismo Jesús dejó la profecía para que nosotros entendiéramos que cuando se cumpliera ya Él lo había dicho desde antes. Y tenemos que también entender que hay un método que es el método correcto para entender la profecía. El mismo Jesús le dijo a los discípulos por las situaciones adversas que ellos iban a atravesar. También les dijo que iban a atravesar por grandes tribulaciones, por grandes dificultades. Y la pregunta que yo me hacía es ¿por qué Jesús tuvo que hacer esto? Jesús lo hizo primero para no dejar a oscuras a sus discípulos. Segundo, Jesús lo hizo para que cuando ellos estuvieran enfrentados en grandes tribulaciones y en grandes persecuciones, su fe no se agotara o su fe no llegara a tambalear. Y Jesús lo hizo para que cuando vinieran las tribulaciones, las persecuciones, se pudieran fortalecer unos a otros. De igual manera, Jesús les anunció a los discípulos lo que les esperaba en su carrera como discípulos de Él. Pero también te quiero decir en esta mañana que hay un método correcto de interpretar la profecía y es el historicismo. El historicismo anuncia que la profecía bíblica empieza su cumplimiento en el pasado, abarca por la historia del presente y va hacia el futuro. En otras palabras, la iglesia adventista siempre ha utilizado este método. Para empezar a desarrollar esta lección, es importante que nosotros entendamos el historicismo y la profecía. ¿Por qué es importante? Porque cada vez que nosotros estudiamos una profecía, tenemos que entender que no solamente hay una corriente o una escuela profética para interpretar las profecías. Yo me di la tarea de investigar y no solamente existe el historicismo, también existe el preterismo. ¿Por qué existe el preterismo? Resulta que los reformadores identificaron a un poder como la Iglesia romana. Y cuando ellos identificaron este poder como la Iglesia romana, vino el preterismo, una escuela de interpretación profética que es la contrarreforma. Y ellos decían que ese cuerno pequeño que se anunciaba como la Iglesia romana, todas esas profecías se habían cumplido en el pasado. Pero también estaba otra corriente que era el futurismo, la cual su máximo dirigente era Francisco de Rivera, un jesuita que decía que la mayor cantidad de profecías de Daniel y de Apocalipsis se iban a cumplir en el futuro. Pero la iglesia adventista, como les dije hace un momento, la corriente o la escuela que utiliza es el historicismo. ¿Por qué el historicismo? Porque como les acabo de decir en un momento,
la profecía bíblica considera que la misma profecía abarca un tiempo, es decir, que empieza en el pasado, continúa en el presente y va hasta el futuro antes y se cumple antes que el reino de Cristo sea establecido en esta tierra. Y vamos a utilizar un modelo que es el que se encuentra en Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 usted va a encontrar una profecía que es el destino del mundo predicho. ¿Por qué se hace llamar así? Porque en esa profecía vamos a encontrar a Nabucodonosor, que era el gobernante del imperio de Babilonia, y usted encuentra allí que él tuvo un sueño y el sueño se le olvidó. Llamaron a Daniel para que interpretara el sueño, y Daniel, con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, con la sabiduría de Dios, pudo interpretar el sueño. Y encontramos que Daniel le dice a Nabucodonosor que lo que él soñó fue con una grande estatua. Esa grande estatua estaba compuesta por 4 metales. El primer metal era una cabeza de oro. Y el mismo Daniel le dijo a Nabucodonosor que esa cabeza de oro simbolizaba a él mismo, es decir, al imperio de Babilonia, que fue desde 605 al año 539. Luego, esa misma estatua tenía el pecho de plata y los brazos también de plata. Esto quería decir que después del imperio babilónico venía un imperio sucesivo, y este imperio sucesivo era el de los medos y de los persias, que fue del año 539 al año 331 a.C. Pero el mismo Daniel sigue dando la interpretación al rey de Babilonia y le dice que luego vendría otro reino inferior y sería el de Grecia, que estaba por el vientre de bronce y también los muslos de bronce. Y luego vendría otro imperio que sería las piernas de hierro. Pero también íbamos a encontrar que en los pies esta misma estatua tenía una combinación de barro con hierro. Así que nosotros utilizamos, o la Iglesia Adventista utiliza el historicismo, porque hemos encontrado en las profecías apocalípticas que se encuentran en Daniel y Apocalipsis, vamos a encontrar que la profecía lleva un cumplimiento a lo largo de la historia. Pero también vamos a encontrar que esta misma profecía se encuentra en Daniel capítulo 7 y se encuentra en Daniel capítulo 8. Es lo que llaman algunos eruditos como el quiasmo. Un quiasmo es una comparación que hace Dios con diferentes profecías para dar detalles a profundidad. En Daniel capítulo 7 vamos a encontrar 4 bestias. Las 4 bestias son el león, el oso, el leopardo y una bestia espantosa y terrible. Pero cuando ustedes estudian Daniel capítulo 8, van a encontrar que el primer imperio no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque ya Babilonia había pasado a la historia, y entonces vamos a encontrar a Medo-Persia, vamos a encontrar a Grecia y vamos a encontrar el cuarto poder. Es decir, que el método historicista funciona a la perfección. Siguiendo avanzando en este estudio, vamos a encontrar que el método historicista utiliza el principio de día por año. Muchos eruditos han utilizado este principio, es decir, que en el lenguaje profético un día equivale a un año. ¿Qué quiere decir esto? Para poder entender esto tenemos que buscar la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Ezequiel también podemos encontrarlo en Números capítulo 14 versículo 34. Pero vamos a leer Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra de Dios: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. Es decir, que en la profecía se utiliza un lenguaje profético el cual un día equivale a un año. Es decir, que nosotros vamos a encontrar varias profecías en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis que hablan de tardes y mañanas. Utilizamos un versículo de memoria que es Daniel 8:14, que dice: y él dijo ya hasta 2300 tardes y mañanas. Es decir, que si nosotros utilizamos el periodo de tiempo como literal, no nos daría el cálculo necesario para nosotros entender que esta profecía abarca un día por año.
También vamos a encontrar otra profecía que se encuentra en Daniel 7:25, que es la profecía de los 1260 días. Vamos a encontrar otra profecía que es de tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Y vamos a encontrar otra profecía que es la profecía de los 42 meses. Es decir, que en el lenguaje profético, en el historicismo, que es el método correcto de la interpretación de las profecías, la Iglesia Adventista utiliza el método de día por año porque es el método correcto para la interpretación de la profecía bíblica. Pero además de esto, si nosotros utilizamos en forma literal los días que se encuentran en las profecías, tenemos que entender que también hay una simbología. ¿Cuál es la simbología? Que en Daniel 7 vamos a encontrar 4 bestias. Estas 4 bestias son símbolos de poderes o de reinos que iban a gobernar en la tierra. Pero también vamos a encontrar periodos de tiempo. Estos periodos de tiempo no son cortos, porque si nosotros hacemos un cálculo de 2300 tardes y mañanas, nos daría un poco más de 6 años. Así que no abarcaría el cumplimiento de toda la historia de estos poderes o de estas 4 bestias, que son 4 reinos que se encuentran en Daniel capítulo 7. Siguiendo avanzando en el estudio de esta mañana, podemos entender que después de Daniel capítulo 7, Daniel en el versículo 8 encuentra lo siguiente: identificación del cuerno pequeño. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 8 dice la palabra de Dios: mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Si nosotros dejamos ese texto hasta allí, sería difícil entenderlo. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, vamos a encontrar unas características del cuerno pequeño. Como les decía hace un momento, en Daniel capítulo 7 encontramos 4 bestias. Encontramos el león, encontramos el oso, encontramos el leopardo y encontramos una bestia espantosa y terrible. Es decir, que Daniel, cuando tuvo esta visión, no pudo contemplar en la naturaleza, una bestia que fuera semejante a este poder. Pero en el versículo 8 que acabamos de estudiar, que acabamos de leer en la palabra de Dios, encontramos que el cuerno pequeño sale de la 4ª bestia. Es decir, que es una continuación de Roma. Es decir, que la 4ª bestia es Roma imperial o Roma pagana. Pero el versículo acaba de decir que de este poder salen 10 cuernos. 10 cuernos son 10 reinos o 10 poderes. ¿Cuáles son esos 10 cuernos? Según la historia y el historicismo y el estudio que se ha hecho con el método correcto de las profecías, nosotros vamos a encontrar que estos 10 cuernos son las 10 tribus bárbaras que invadieron a Roma en el año 352. Y ellos invadieron a Roma y fueron 10 tribus bárbaras. ¿Por qué se le llaman tribus bárbaras? Porque eran tribus extranjeras que no hablaban el idioma del Imperio Romano. Pero estas 10 tribus bárbaras dice que gobernaron en el Imperio Romano del año 476 al año 538. Pero dice que de la 4ª bestia, es decir, que dentro de esos 10 cuernos surgiría un cuerno pequeño. Y ese es el que vamos a identificar en esta mañana. Ese cuerno pequeño, cuando tú estudias minuciosamente Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, vas a encontrar que este cuerno pequeño tiene unas características. Primera característica, en Daniel 7 y en Daniel 8 aparece como un cuerno. Vas a encontrar que en Daniel 7 y en Daniel 8 es un poder perseguidor. Vas a encontrar en Daniel 7 y en Daniel 8 que es un poder que persigue al pueblo de Dios. Vas a encontrar que es un poder que se exalta a sí mismo y que es un poder blasfemo.
vas a encontrar que este poder dura hasta el fin del tiempo y vas a encontrar que este poder va a ser destruido de una forma sobrenatural. Es decir, que para identificar este poder tienes que buscarlo después del 538. Y después del 538 vas a encontrar un solo poder, que es un poder político y religioso que gobernó durante 1260 años. Pero vamos a identificar una característica. La característica que dice la Biblia es que Él se sienta en el trono haciéndose pasar por Dios. Es decir, es un reino usurpador. Y cuando tú vas al estudio de la Biblia y vas a la historia, vas a encontrar que este reino usurpador no es otro reino que el papado. ¿Por qué es el papado? Porque es un poder blasfemo. Porque él usurpa el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. ¿Por qué es un poder blasfemo? Porque él se considera que él perdona pecados. Pero también tenemos que entender que el imperio romano ha sido el agente principal de Satanás aquí en la tierra. ¿Por qué es el agente principal de Satanás aquí en la tierra? Porque es un poder donde prevalece la religión pagana. ¿Por qué prevalece la religión pagana? Porque este poder, aunque se vista con las vestiduras de Cristo, aunque haya pedido perdón por todas las atrocidades que ha hecho a lo largo del mundo, es decir, durante 1260 días, y ya estudiamos que un día en el lenguaje profético es un año, es decir, que este poder gobernó durante 1260 años, es decir, del 538 a 1798. Aunque se vista de las vestiduras de Cristo, aunque haya pedido perdón por todas las atrocidades que ha cometido, utiliza un lenguaje atractivo única y exclusivamente para engañar a la gente. ¿Por qué lo hace? Porque él todavía se hace pasar por Dios, dice que es infalible, es decir, que no comete errores, dice que puede cometer errores, que no puede cometer errores, dice que puede perdonar pecados. Es decir, que yo te invito, mi querido hermano, amigo o familiar que me escuches, que investigues a través de la historia cuál es este poder que ha usurpado el trono de Dios, que dice que es el representante de Dios en la tierra, que dice que puede perdonar pecados. Y no vamos a encontrar otro poder que es aquel poder que sigue engañando al mundo entero porque sigue predicando sus doctrinas falsas en todo el mundo. Y muchas personas quieren honrar este poder. Yo te quiero invitar en esta mañana a que estudies la profecía con gran interés y con el método correcto, que es el método historicista. Porque cuando utilices el método historicista, te va a dar un cálculo exacto y te va a decir que este es un poder blasfemo que va a durar hasta el último tiempo y el único que lo va a destruir es Cristo Jesús cuando venga por segunda vez. Es un poder blasfemo porque usurpa el trono de Dios. Pero también te quiero decir, mi querido hermano, en esta mañana, y mi querido amigo que me escuchas, que en este estudio estamos estudiando algo a través del juicio investigador. Para entender el juicio investigador, muchos eruditos en la antigüedad han utilizado el método de día por año. Pero fue únicamente hasta el movimiento millerita, a finales del siglo XIX, el cual Guillermo Miller se dio la tarea de estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y para entender esta profecía, el cual no nos queda mucho tiempo, porque no podemos hacer un estudio de esta profecía, sino nos va a tocar hablar un momento solamente del juicio investigador, pero tenemos que entender que es un solo juicio, pero contiene 3 etapas. Pero en este momento vamos a hablar única y exclusivamente del juicio investigador o el juicio preadvenimiento, es decir, que este juicio se da en el cielo antes de que Cristo Jesús venga a esta tierra. ¿Qué entendió Miller? Miller entendió que en la profecía de los 2300 tardes y mañanas, un día equivalía a un año. Miller también entendió que en el sacrificio típico que hacía la nación de Israel, al final del año se hacía una obra de expiación. ¿En qué consistía esta obra de expiación? Es decir, que todos los pecados de la nación de Israel que eran confesados durante un año, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, lo que se llama Yom Kippur o el día de la expiación o el día del perdón, entraba al lugar santísimo y entonces el sumo sacerdote expiaba los pecados de toda la nación judía. Y luego cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo,
salía a la puerta del tabernáculo y bendecía a la nación judía. Pero te quiero decir que como Miller entendió esto, Miller también entendió que Cristo Jesús está haciendo una obra de redención. Pero él entendió también con esta profecía de que antes que Cristo termine la obra de redención, es necesario que Cristo haga una obra de expiación. ¿Para qué Cristo tiene que hacer una obra de expiación? Para purificar el santuario celestial. Es decir, para expiar los pecados de la humanidad, es decir, de todas aquellas personas que se decidieron por Cristo, que asentaron a Cristo en sus corazones. Pero Miller también entendió que el juicio investigador, Cristo lo iba a empezar a ejecutar o iba a empezar después que se terminara la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero Miller también entendió que para que este juicio investigador empezara era necesario que se hiciera una obra de investigación. Y esa obra de investigación se iba a hacer antes de que Cristo Jesús viniera a esta tierra. Porque cuando Cristo Jesús venga a esta tierra a buscar a su pueblo, entonces Cristo le va a dar a cada uno el galardón. Ahora, para entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Miller tenía que entender cuándo empezaba esta profecía. Y el tiempo de partida está en la profecía de las 70 semanas, es decir, en Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27 dice: 70 semanas están determinadas para tu ciudad. Es decir, que la profecía de las 70 semanas y la profecía de las 2300 tardes y mañanas son dos profecías paralelas. Pero la profecía de las 70 semanas, si tú multiplicas 70 por 7 te da 490. Pero como en el lenguaje profético un día equivale a un año, esto quiere decir que comprende 490 años. Y como dice que están determinadas o cortadas, es decir, que como estas dos profecías arrancan paralelas, la profecía de las 70 semanas tienen que ser cortadas de una profecía más larga, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y si nosotros seguimos estudiando, Miller siguió estudiando, y el historicismo, que es el método correcto, la interpretación correcta de las profecías, entendió que en Esdras capítulo 7, versículo 7, desde el mismo momento que Artajerjes dio la orden para reconstruir las murallas de Jerusalén, que fue aproximadamente el 7º año de su reinado, esto quiere decir que fue en el año 457. Miller entendió que en el año 457 arrancó la profecía de las 2300 tardes y mañanas y arrancó la profecía de las 70 semanas. Esto quiere decir que usted le resta 490 años a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años, y te da un total de 1810 años. Esto quiere decir que el juicio investigador, el juicio en el cielo, lo que Miller entendió, Guillermo Miller entendió, que el juicio iba a empezar después de 1798 y antes de la segunda venida, así sucedió porque esta profecía, empezando en el año 457 antes de Cristo, abarca hasta el 22 de octubre de 1844. Es decir, que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y empezó la obra del juicio investigador. Te quiero decir en esta mañana que para seguir entendiendo la profecía hay que utilizar algo que se llama la tipología como profecía. ¿Y qué es la tipología como la profecía? La tipología o es el tipo y el antitipo, es decir, que tú vas a encontrar en la palabra de Dios varios tipos. Y esos tipos apuntan a un modelo que va a suceder o que va a acontecer en el futuro. Es decir, que la tipología no es otra cosa que un modelo de algo que va a suceder después, y vamos a estudiar varios ejemplos. Ahora, todo lo que el hombre necesita saber para su salvación se encuentra en la palabra de Dios. Es decir, que si tú estudias la palabra de Dios con interés, con entusiasmo y con la ayuda del Espíritu Santo, vas a encontrar todo lo concerniente para que tú vivas en esta vida y puedas vivir también la futura. Pero también te quiero decir en esta mañana, mi querido amigo y hermano que me escuchas, que si tú quieres estudiar la palabra de Dios, hazlo con interés y hazlo con la ayuda del Espíritu Santo.
Porque si lo haces con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a mostrar toda la simbología de lo que se ha cumplido en el Nuevo Testamento, que Jesús le había dado un tipo en el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar varios ejemplos. Pero también te quiero decir en esta mañana que un testamento es el complemento de otros testamentos. Te quiero decir que una verdad es el desarrollo de otra verdad. Y te quiero decir que una profecía es la explicación de otra profecía. Pero también te quiero decir en esta mañana que la ruina de la nación judía es un símbolo de la ruina de este mundo. Es decir, que todo lo que sucedió a menor escala en Mateo 24 a la nación judía va a suceder antes de que Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Pero te quiero hablar de la tipología y vamos a estudiar un texto que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6 dice: todo esto sucedió por ejemplo, es decir, que la tipología es un ejemplo de algo que va a suceder después, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, que todo lo que está en la palabra de Dios, mi querido hermano, que le ha sucedido a algunas personas que le fallaron a Dios, deben servirte de ejemplo a ti y a mí para que nosotros no cometamos los mismos errores. Pero vamos a estudiar varios tipos y el antitipo. El primero lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40, dice la palabra de Dios: porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Quién dio este tipo y el antitipo? El mismo Cristo Jesús. Cristo Jesús manifiesta en Mateo 12:40 que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. De igual manera, él iba a estar 3 días en el corazón de la ¿qué? De la tierra. Yo te invito a que investigues los evangelios y vas a encontrar que esto se cumplió al pie de la letra. Vamos a encontrar otro pasaje que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Mi querido amigo y mi querido hermano, te quiero decir en esta mañana que en el desierto, cuando el pueblo de Dios o de Israel salió de Egipto, cada vez que a un israelita lo mordía una serpiente, Moisés le indicó que levantara una serpiente de bronce. Y esa serpiente de bronce era un tipo del antitipo que iba a venir después, es decir, de Cristo Jesús. Es decir, que el mismo Cristo Jesús manifestó que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él iba a ser levantado, pero muchas personas no entendieron en ese tiempo. Yo te quiero invitar en esta mañana, mi querido amigo y mi querido hermano, que estudies la profecía de Daniel y de Apocalipsis, porque todo lo que está allí plasmado, hay un método correcto para investigar o para interpretar la profecía, que es el historicismo. También quiero leer otro versículo que es Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi querido hermano, el primer cordero se sacrificó en el Edén, está en Génesis 3:15. Y ese cordero era un tipo de que Cristo Jesús iba a venir más adelante, y Cristo Jesús vino. Es decir, que cada vez que un israelita pecaba y llevaba un cordero al santuario para ser sacrificado, este cordero simbolizaba a Cristo Jesús, que un día iba a venir en el futuro a la tierra a morir por toda la raza humana. Así que te quiero invitar, mi querido hermano, en esta mañana, que todo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir. La invitación que te hago en esta mañana, mi querido amigo y hermano y familiar que me escuches, es que en esta cuarentena no se vaya en vano, sino que tú tengas un encuentro personal con Cristo y utilices este tiempo para estudiar las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Dios te bendiga. Terminamos con una oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias Señor por esta mañana. Gracias por este estudio. Gracias Señor porque la iglesia adventista tiene el método correcto para interpretar las profecías. Ayuda Señor a todo ese pueblo que no conoce de ti, oh Señor,
para que venga el conocimiento de la verdad y tenga un encuentro personal contigo. Y muy pronto tú puedas venir en gloria para que nos lleves a la patria celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios